CGT en la sede del gremio UPCN. No fue una reunión menor, teniendo en cuenta que el tema central fue la reforma previsional. Recién hablábamos con Julia Estrada de los cálculos jubilatorios que la gente puede esperar para el año que viene y parecía que eso avanzaba a veloces pasos dentro del Senado. Sin embargo, hubo un pero del propio Miguel Pichetto, hubo una división interna, una cuña dentro de la propia CGT que evidentemente hizo reflexionar al triunvirato. Hoy se dio esa reunión, dijeron esto y enseguida profundizamos. El accionar es el que acaba de decir Juan Carlos, digamos, vamos a ratificar nuestra actuación ante el proyecto enviado que presentó el Poder Ejecutivo en términos de la cuestión laboral. Vamos a volver a ratificar nuestro rechazo a cualquier modificación que termine perjudicando y bajando los salarios de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que son los jubilados. No hay ninguna grieta. Mañana las dudas que tengan cualquier miembro del Consejo Directivo sobre los papeles, sobre todo lo actuado, trataremos de que queden claras, porque lo que hay es una falta de comunicación clara sobre el alcance que tiene en términos laborales este proyecto de ley. Volvemos a repetir, nosotros, tal como lo dice Juan Carlos, hemos sacado todo lo que afectan los derechos de los trabajadores. Entonces, quedan temas que veníamos teniendo de agenda y que creemos que hay que tratarlos. Ahora, eso lo podemos tratar ahora, la semana que viene, dentro de 15 días, dentro de un mes. No existe un apuro, ni mucho menos. Lo que sí creemos que hacer hincapié en el tema de la ley laboral y no hacer hincapié concretamente en el tema previsional es un error estratégico que genera debilidades ante una discusión tan importante como es el futuro del sector de los jubilados. Entiendo que usted leía en los diarios hasta hace una semana que había un acuerdo, que se había cerrado un acuerdo y que se había avanzado en ese acuerdo y que fueron a la reunión de comisiones en el Senado y que tenía dictamen y que se iba a votar. Por eso llama la atención que esto haya pasado hoy, después de que sucedieran una serie de episodios que evidentemente forzó a la CGT a reflexionar. Ahora, ¿hasta dónde se puede cambiar o hasta dónde se van a oponer todavía a esta altura? Es un enigma, ¿no? Bueno, yo quiero rescatar de las declaraciones recién de Héctor Daer dos cuestiones. En primer lugar, dijo, y cito textual, rechazo a la reforma previsional. En ese punto, claro, ellos no fueron interlocutores. Los interlocutores, a decir verdad, fueron los gobernadores. En ese punto, la cúpula de la CGT, podríamos decir, no hizo nada que la pudiera comprometer. En este contexto, ellos dicen, estamos rechazando la reforma previsional. Algo que además va en línea, y ya empiezo a delinear algunas cuestiones, con lo que ya está diciendo el sector del sindicalismo, no alineado con la CGT, pero que va a marchar con la cúpula, que va a marchar el miércoles 29, ¿no? Estoy hablando de Palazzo, estoy hablando de Pablo Moyano hijo, estoy hablando de otros sectores sindicales. En segundo lugar, dijeron, porque lo dijo al pasar en realidad Héctor Daer, estamos dispuestos a seguir discutiendo, hay tiempo. La reforma laboral, en realidad los artículos de la reforma laboral que más revuelo han generado, que tiene que ver con aquellos que efectivamente modifican la ley de contrato de trabajo, porque a decir verdad hay que reconstruir esta discusión. La CGT desde el primer momento dijo sí al blanqueo, no a la modificación de la ley de contrato de trabajo. Pero en los hechos, cuando uno lee la reforma laboral, hay una modificación de los artículos de la ley de contrato de trabajo. Acá me mira Darío y me dice que sí, porque claro, efectivamente se modifica la indemnización, se modifica lo que tiene que ver con indemnizaciones, prácticas formativas. Pero la semana pasada hablábamos de urgencias políticas y de la necesidad de ir primero por la reforma previsional porque claramente allí hay caja y caja que hay que, entre comillas, solucionar de forma casi inmediata. Por eso llama la atención. Bueno, pero llama la atención porque los gobernadores salieron a hablar loas de esta no solamente de la reforma previsional, sino del pacto fiscal, que incluye obviamente la reforma previsional. Ahora, algo está pasando que no estamos viendo o lo estamos viendo a medias, ¿no? Lo que pasa que Julia lo decía cuando habla del tema y lo recalcamos, los que están jubilados ahora van a tener un problema, pero ya están. El problema son los trabajadores que algún día nos vamos a jubilar.
Este es el tema. Y creo que tomaron nota los sindicalistas de que, bueno, la reforma previsional para algunos jubilados, pero los que están trabajando ahora se van a encontrar con esta fórmula en el futuro. Y me parece que ahí está la cuestión, ¿no? Sí, de hecho yo diría, y los jubilados más jóvenes tal vez, los Claro. jubilados que recién están comenzando a hacer los trámites o que se jubilaron hace Exacto. muy poco son los que van a sentir efectivamente que se va a perder sustentabilidad del sistema previsional. Porque esto es algo que además no lo quiero plantear de una manera que atemorice, pero la ANSES cada día se desfinancia más. Hoy no estamos viendo los problemas del ANSES, pero dentro de algunos años, lo pasó en la década de los 90 Claro, que no con había plata. Patricia Bullrich planteando el 13% de recorte a los jubilados. Ese fue un caso extremo, fue el extremo plantear un recorte. Bueno, porque ya el sistema de jubilaciones y pensiones estaba muy desfinanciado. En este momento no estamos en esa situación, de hecho estamos en una situación que es bastante positiva, más allá de lo que se plantea el sistema previsional, pero más adelante uno no descarta con reducción de contribuciones patronales, con financiación del Fondo del Conurbano de María Eugenia Vidal, con el acuerdo para devolverle el 15% a las provincias que firmó Frigerio en 2016. Y si no ocurre el tan mentado blanqueo de trabajadores, porque acá hay una expectativa puesta en que si reducimos contribuciones patronales va a haber empleo en blanco, que dicen los dirigentes sindicales. Bueno, eso es una hipótesis de trabajo, podríamos decir. Y si eso no pasa, y si Además, no hay más Argentina, trabajadores en blanco... por definición es un país heterodoxo. Es difícil aplicar en Argentina métodos que han funcionado en otros lugares del mundo porque tiene otra reacción. El empresariado argentino tiene otra reacción y por supuesto que los trabajadores argentinos tienen otra reacción y la política argentina tiene otra reacción. Por eso es difícil aplicar métodos y tratar de que funcionen como sí han logrado que en otros países funcionen. Hay un tema que vos hablaste recién, la política. Ha habido un retroceso, porque todo esto estaba armado para que antes de fin de año, inclusive con estas cámaras, saliese todo. La reforma laboral ya se pasó A cuando marzo. juren los nuevos integrantes. Y el tema provisional, que empezaban a cocinarlo esta semana, no se va a poder cocinar. Entonces, me parece que hay algo dentro del gobierno que ha fallado en cuanto a la posición política, es decir, tengo todo dominado y algo no ha cerrado, y ahora con los sindicalistas. Así es, no, y por último, si el gobierno contaba con la firma de la CGT, el preacuerdo de la cúpula, y Héctor Daer, uno de los integrantes del Triunvirato, junto con Acuña y Schmidt, dice, tenemos tiempo para discutir los artículos que en realidad ya firmaron, bueno, se abre una ventana de oportunidad para que el resto del sindicalismo se siente a revisar de nuevo el proyecto de reforma laboral. Sí, claro, ahí hubo una crisis de representatividad. Hubo un sector que no se sintió representado por ese acuerdo. Y ahí empezó el problema, en realidad, porque lo terminó mencionando en la Cámara de Senadores el propio Miguel Pichetto, que dijo, bueno, muchachos, vengan con esto más consensuado. Acá hay diferencias todavía muy profundas. De hecho, vamos a tener una marcha en la puerta del Congreso, ¿no? Evidentemente... Sí, podríamos en decir que algún un lugar tipo- eso hizo ruido, sí. No, que un tipo con experiencia como Pichetto se dio cuenta que no estaba muy cerrado el paquete, podríamos decir. Por Quizás lo lo menos intuyó. no representaba a todos. Eso quedó claramente expuesto con lo que hablábamos recién. La marcha con dos dirigentes importantes, porque si hablamos de Pablo Moyano y Sergio Palazzo, no estamos hablando de dos dirigentes menores dentro del sindicalismo argentino, que además están dentro de la CGT, dicho sea de paso, ¿no? Viste que yo te dije primero que era Frankenstein, después la momia, el proyecto, y ahora sería como la momia negra. Algunos quieren... Miramos muchos Titanes en el el ring. caballero rojo no, viste, no hay caballero rojo. Bueno. Darío Villarreal. Bueno, hay que decir